La segunda conferencia de esta mañana, titulada Utilización de las plataformas educativas en la enseñanza de la anatomía con tecnologías 3D, está a cargo del profesor Gonzalo Tiznado Matzer, kinesiólogo de la Universidad de la Frontera y magíster en Ciencias Mención por Morfología de la misma universidad. Académico del Instituto de Anatomía, Histología y Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, ha sido docente de Anatomía y Morfología Humana. Su línea de investigación se centra en las nuevas tecnologías para la enseñanza de la anatomía humana. Ha dirigido dos proyectos internos y es autor principal de numerosas publicaciones en el área de la morfología y tecnologías educativas. Actualmente es director del proyecto de Anatomía 3D. Dejamos con ustedes al profesor Gonzalo Tiznado Matzer. Hola, buenos días. Bueno, ahí está mi nombre, Gonzalo Tiznado. Eh, yo soy parte de la unidad de anatomía de la Universidad Austral y hoy día quería mostrarles una presentación sobre la plataforma 3D que nosotros estamos realizando en nuestra universidad y que obviamente sirve para, especialmente está dedicado en realidad, especialmente a lo que es la anatomía humana. Por lo tanto, les voy a contar una pequeña historia de cómo surgió esta idea de empezar a utilizar ya la tecnología 3D, empezar a utilizar tecnologías nuevas para la enseñanza y no solamente los libros, ya o solamente los videos, sino que otra forma de educación, ¿ya? Así que aquí les voy a presentar, veamos, acá está, y aquí. Entonces, ahí está el título que dice Utilización de plataformas educativas en la enseñanza de la anatomía humana con tecnología 3D. Bueno, todo esto comenzó el año 2005, cuando nosotros quisimos estudiar cómo trabajaban los laboratorios de anatomía de todas las universidades de Chile. Obviamente no podíamos participar en todas, sino que finalmente nos adjudicamos un proyecto interno de la universidad y pudimos asistir a 12 universidades chilenas, que como pueden ver ahí ustedes, en los símbolos de cada una, son las que se van a encontrar desde Arica hasta Punta Arenas. O sea, recorrimos un montón de territorio chileno para poder abarcar la mayor cantidad de universidades. Y si aquí lo distribuimos dentro del país, si ustedes se fijan arriba, ya vamos a tener, o en el norte vamos a tener Arica, en el sur vamos a tener Punta Arenas, que es una distancia aproximadamente de 3.800 kilómetros. O sea, es harto, 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 harto. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Partimos desde Arica en nuestro autito y fuimos de a poco pasando en cada universidad. No, mentira, mentira, mentira. Toda esta universidad la hicimos ya en 2 años. Eh, le hicimos obviamente a través de avión, las que quedaban más lejanas y las que quedaban más cerca le hicimos en auto, pero en un auto un poquito más cómodo que tuviera mínimo un poquito de calefacción interna. ¿Ya? Pero recorrimos estas 12 universidades y nos dimos cuenta que había una diferencia entre cada una de las universidades, entre cada uno de los laboratorios, que hacía que la enseñanza sea muy distinta una de la otra. Después nos fijamos, obviamente, porque hicimos un trabajo para poder compararlo a nivel internacional y nos dimos cuenta que a nivel internacional tampoco exigía o existía algún tipo de norma de cómo se enseñase la anatomía en los prácticos. Eso obviamente nos llamó mucho la atención, especialmente porque, bueno, primero, porque no tenía ningún sistema ya que mantuviera o que los vigilara de cómo se mantenían esos laboratorios. Especialmente, ¿por qué? Porque la utilización de cadáveres, utilización de estructuras cadavéricas necesitan una fijación y la fijación más barata es la utilización del formaldehído.
¿ya? O también conocido como formalina. Sin embargo, esta sustancia es altamente tóxica, consideradamente actual, o considerada actualmente como A1, ya que es totalmente cancerígena. Entonces, lo que nosotros nos fijamos es ver el tipo de ventilación. Y de las 12 universidades, solamente nos encontramos que 3 tenían inyección de aire y extracción de aire. En cambio, la mayoría, las restantes 9, tenían una ventilación de tipo natural, o sea, significa que abrían las ventanas simplemente y tenían un par de extractores. Y también quisimos ver la iluminación que había dentro del laboratorio, pero esto ya no afectaba tanto a la salud, sino que servía para que la gente pudiese ver mejor las muestras. Entonces vimos que la mayoría utilizaba luz natural en combinación con luz artificial. ¿Qué significa luz natural? Simplemente la luz que entraba por la ventana. Y solamente en 3 casos igualmente usaban solamente utilización de luz artificial. Ningún laboratorio presentaba estudios de medición de renovación de aire por hora, que es lo mínimo que se pide, por lo menos acá en Chile, ya que haya una medición de la renovación del aire, especialmente hecha por la inyección y la extracción de aire. Solo 3 universidades refirieron haber sido supervisados por alguna mutualidad. Por lo tanto, casi todos trabajaban a su manera. Y después nos encontramos que frente a la pregunta si conoce la normativa de la exposición del formaldehído, el 100% de los entrevistados dio una respuesta afirmativa. Y al minuto de preguntarle cómo utilizaban una sustancia para poder fijar una muestra cadavérica y conservarla, fijar una muestra significa que es, fijar y conservarla es poder mantenerla durante el tiempo sin que llegue a la putrefacción, ya que es un elemento orgánico. Entonces, el 75% decía que utilizaba una forma compuesta, el 17% solamente formaldehído, y había un 8% que no sabía de que estaban fijadas las estructuras que tenían, debido a que habían llegado mucho posteriormente a que ya hubiesen estado las muestras, porque como ya vamos a ver, había muestras muy antiguas. Pero que la mayoría utilizaba, que es la fórmula compuesta, tenía cloruro de sodio, nitrato de sodio, glicerina, alcohol etílico, cloruro de benzalconio y formaldehído y ausencia de eucaliptus. Eso significaba que ya tenían presencia de formaldehído, igual que este otro 17%. O sea, estamos hablando cerca del 90%, un poquito más del 90% de las 12 universidades que nosotros fuimos a visitar, utilizaban esta fórmula química altamente cancerígena para trabajar. Después le preguntamos si hacían medición de gases tóxicos para ver si el formaldehído quedaba en el ambiente. Una sola dijo que tenía una medición periódica, 4 universidades alguna vez le midieron, y las demás, que son la mayoría 7 universidades, dijeron que jamás se le habían medido los gases. Nadie refiere, pero sin embargo nadie refiere a haber estado frente a una enfermedad producto de la exposición del formaldehído. Eso es más o menos claro, porque el formaldehído no va a producir la enfermedad inmediatamente, sino que se va acumulando en las personas hasta que llega y produce la enfermedad. Y esto es lo que más también nos llamó la atención, que todas las universidades refieren tener material cadavérico, modelos anatómicos, o sea, réplicas de material cadavérico, pero de plástico o de algún polietileno, lo que se conocen como fantomas, y recursos multimediales, especialmente a través de computadores. Creo que en 2 universidades contaban con un mesón grande, que en realidad era una pantalla simplemente que estaba en estado horizontal, y donde se veía la muestra.
Ya, eso costaba absolutamente, o sea, tenía un valor, porque nosotros igual nos llegó a la universidad, nos ofrecieron ese producto, pero tenía un valor aproximadamente, a ver, estamos hablando de 50 millones de pesos, serán unos 500, serán aproximadamente sobre los $150.000, ¿ya? Cada una, o sea, y en una pueden haber solamente 4 alumnos. Imagínense la cantidad de somesones que habría que comprar para poder tener solamente ese tipo de recurso multimedial sin tener material cadavérico. O sea, muy caro. Solo tres universidades afirmaron utilizar marcadamente material cadavérico. Solamente 3. Las demás universidades organizaban sus prácticos complementando el escaso material cadavérico con el cual tenían, con modelos anatómicos principalmente. O sea, tenían muy escaso material cadavérico. Entonces, vimos por qué unas tenían gran cantidad y otras tenían menos. Bueno, las que tenían mayor cantidad de material cadavérico era porque vivían en la región o sea, porque eran universidades que estaban en la región metropolitana, o sea, en Santiago de Chile, que es la ciudad más poblada de nuestro país, que es alrededor de 6 millones de habitantes. Por lo tanto, la cantidad de cadáveres que pueden optar era mucho más alta. Las demás universidades se encontraban en ciudades que tenían más de 300 a 400.000 habitantes, por lo tanto la muestra era muy poca, a excepción de otra ciudad que es Concepción, que tiene más de 1,5 millones de habitantes, pero también no tenían material cadavérico. Y eso lo vimos porque estas 3 universidades presentaban un protocolo de donación de cadáveres bien organizado. En cambio, las demás universidades no lo tenían. Entonces también quisimos preguntarles cómo obtenían esas muestras cadavéricas. Las 3 universidades nos dijeron que por donaciones, ya en el último tiempo. También preguntamos si alguna universidad alguna vez había adquirido como donación un cadáver. 4 universidades dijeron que sí. ¿Qué es la adquisición de un cadáver o de la donación? Porque en realidad no es que se compre un cadáver, sino que se dona. Hay universidades, especialmente en España y en Brasil, que preparan los cadáveres, los fijan y les hacen represión y un montón de cosas, y después los donan a diferentes universidades. Pero traer un cadáver desde España, pongamos el ejemplo, a Chile, el valor es absolutamente alto, ya porque no es cualquier muestra, sino que hay que traerlo igual como si fuese una persona que recién acaba de fallecer. O sea, son alrededor de $25.000. Es casi, muy caro. Y la mayoría nos decía otros. O sea, ¿qué significa otros? Que no tenían la más mínima idea de dónde habían salido esas muestras, porque eran muy antiguas, demasiado antiguas, más allá de 20 a 30 años, y por otro lado, también era que de repente tenían muestras de un miembro inferior, de partes de sistemas, que no sabía de dónde venían, que creían ellos que los donaban los hospitales, pero sin haber firmado algún consentimiento o algo que lo hiciera más legal. Por tanto, eso nos llamó mucho la atención de cómo se estaban manejando los laboratorios y prácticos de anatomía, a lo cual llegamos que las universidades estaban trabajando, la mayoría de las universidades, que son en este caso de las 12 que vimos, 9 estaban trabajando con modelos, o sea, con cadáveres que tenían mayor a 30 años. O sea, son estructuras anatómicas que estaban completamente dañadas y las estructuras eran casi muy poco visibles. Por otro lado,
nos dimos cuenta que al tener pocas muestras cadavéricas, sumada a la disminución en horas en práctico, porque cada vez las universidades van disminuyendo las horas prácticas, especialmente en anatomía, los alumnos aducían no tener tiempo suficiente para ver las muestras in situ. ¿Por qué? Porque normalmente se trabaja que tienen una clase práctica y después, o sea, una clase teórica y después pasan a una clase práctica donde pueden ver estas estructuras que se las mostraron en foto, las pueden ver ahí en un formato ya 3D. Ya, o sea, ver la estructura, verla por diferentes lados, eso significa verlo en 3D. Y además, nosotros sabemos, y bueno, no quise colocar los autores, pero son muchos los autores que indican que el estudio con cadáveres constituye el primer contacto del alumno con la muerte, desarrollando un mecanismo de adaptación en su futuro profesional, y además, esto es sumamente importante, es un elemento motivador. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la vida o que las estructuras o que nuestro cuerpo no es tal como lo muestran los libros. No las arterias no son de un color amarillo, o sea, perdón, los nervios, las arterias no son de un color rojo fuerte y las venas no son de un color azul fuerte ni los músculos tan rojos. Entonces, a través de los prácticos, ellos podían ver estas diferencias. Ideas que se nos ocurrieron inmediatamente después de este trabajo, porque este trabajo lo hicimos, se me estaba olvidando, lo hicimos en conjunto con la profesora Bucarey, quien acaba de hablarnos de su trabajo, en donde lo que nos hicimos pregunta es, ¿qué hacer para que más alumnos puedan acceder o ver muestras cadavéricas reales? ¿Cómo lograr que los alumnos puedan observar por más tiempo las muestras que vieron en los prácticos? Y cómo enseñar la anatomía de una forma más realista, como nos explica Petrisek y compañeros el año 2018, donde la observación de estructuras anatómicas desde diferentes ángulos a través de la visualización tridimensional ofrecería una mejor representación mental de la forma y organización de esta, lo que a su vez favorecería un aprendizaje efectivo en el estudiante. O sea, ya ver las estructuras en 3D simplemente nos hacía a poder entender mucho mejor las partes del cuerpo. ¿Es necesario gastar tanto dinero en software que muestren una anatomía dibujada, haciendo que los alumnos se estimulan más al ver muestras reales? Absolutamente, nosotros dijimos no. No vamos a estar pagando 150 a 200.000 dólares ya, o licencias por software que van a estar mostrando estructuras dibujadas. Por lo cual, lo que hicimos fue comprar un escáner 3D. Optamos a otro proyecto interno de la universidad y nos compramos un escáner 3D. ¿Para qué? Para escanear las estructuras que nosotros teníamos en el laboratorio, las estructuras cadavéricas que teníamos en el laboratorio, y dejarlas dispuestas para que todo el mundo pueda verla, no solamente los de la universidad, porque nos encontramos también, que no está dentro de las encuestas, pero sí nos encontramos que muchas universidades tenían plataformas de anatomía 3D, la mayoría, o sea, de anatomía, la mayoría no eran 3D, pero eran plataformas que ayudaban al estudiante a entender la anatomía. Sin embargo, eran cerradas, o sea, eran solamente para los alumnos que estaban inscritos en la universidad. Por lo tanto, tenían que darle una clave y todo. Nosotros dijimos, no. La enseñanza tiene que ser realmente abierta, o sea, un recurso educativo abierto. Para lo cual, lo que tuvimos que hacer es el primer paso, que es el escaneo de la muestra, que es la parte más fácil. Después tuvimos que el escáner lo que hace es sacar muchas fotos de algo y generar puntos. Por lo tanto, a través del software nosotros uníamos los puntos y los enmayamos. O sea, ¿qué significa? Unir los puntos y generar gran cantidad de polígonos. O sea, esa imagen que ustedes están viendo ahí son simplemente
más de 1.000.000 de polígonos, porque esta imagen debe ser alrededor de 50.000, pues, o sea, de 5 millones de polígonos. Y el escáner tampoco es capaz de escanear absolutamente todas las partes, sino que hay partes que no son escaneadas y nosotros a través del software lo teníamos que ir rellenando para que finalmente quedaran de esta manera. O sea, una estructura absolutamente como la podemos ver en el laboratorio. Pero nos quedaba otro problema, que estas imágenes, estos modelos 3D quedaban con un peso demasiado alto, o sea, pesaban entre 500 a 300 megas. O sea, sería imposible que alguien pudiese navegar en una página que tuviera imágenes de tal tamaño, modelos de tal tamaño. Por lo tanto, lo que hicimos o hacíamos era un simplificado de la muestra, bajarlo de los 300 megas a dejarlo a entre 10 máximo a 15 megas, porque si lo bajábamos más se perdía mucho de la calidad. Entonces, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con los modelos 3D? Tenemos los modelos 3D ahí, pero si se fijan, no se pueden agregar a Word o a Page. Tampoco se pueden agregar a PowerPoint o a Keynote. Tampoco se pueden colocar en páginas web directamente. Por lo tanto, se nos prendió la lamparita y nos dijo, dijimos, si hay una plataforma que ocupa a todos los estudiantes como Instagram, donde suben fotos, ¿por qué no hay una plataforma donde se puedan subir estructuras 3D para la gente que se dedica a hacer cosas 3D? ¡Bum! Encontramos entonces una plataforma donde nosotros pudiésemos subir los modelos 3D y desde ahí enlazarlos a la página web. ¿Por qué ocurre eso? Porque, bueno, primero que nada contarle que la plataforma que nosotros encontramos se denomina Sketchfab. Ahí nosotros podemos subir ya las estructuras 3D. Hay varias opciones. Una, subirla en forma gratis. El problema es que al subirlo, hacer una cuenta y subirla gratis, solamente nos permitía etiquetar 5 estructuras. Pero nosotros optamos por una un poco más premium, donde podíamos etiquetar 20 estructuras. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces aquí podemos ver un pequeño videíto de cómo fue quedando una estructura 3D. Si ustedes se fijan, ahí tenemos un miembro superior junto a parte de la parrilla costal. Entonces, esto es un video promocional donde uno muestra la estructura como quedó 3D y ahí uno ve cómo se van etiquetando las estructuras. Como si ustedes se pueden fijar, tenemos 20 estructuras que podemos etiquetar debido a que pagamos un poquito para tener una muestra, pero estoy hablando de un poquito aproximadamente unos $80 para mantener esa cuenta. ¿Ya? Y eso nos permitió exactamente poder hacer estas muestras 3D. Pero, ¿qué pasaba? Que en Sketchfab nosotros íbamos escaneando estructuras, pero estas no quedaban ordenadas, por lo tanto, para los estudiantes era muy difícil entenderlos. Así que, ¿qué se nos ocurrió? Primero, se nos acabó el dinero. No teníamos forma de cómo hacer una página web. Así que tuvimos que improvisar y empezar a utilizar un poquito la imaginación. ¿Y cuál fue esta imaginación? Hacer una página web en donde fue hecha por nosotros mismos y pudiésemos observar entonces las diferentes estructuras. ¿Cómo se llamó esta página web o este proyecto? Se denominó anatomiahumana3d.com y en inglés 3dhumananatomy.org. Y aquí está entonces la portada a la cual nos vamos a dirigir ahora actualmente. Esta es la página con la cual contamos ahora. Aquí estamos completamente online, por lo tanto, si hay cierto retraso, es normal porque la estamos utilizando absolutamente online.
Bueno, como dice ahí el título, es una plataforma gratuita, libre y dedicada a la enseñanza de la anatomía 3D real. Por lo tanto, lo pueden utilizar tanto estudiantes como profesores libremente. No nos tienen que pedir permiso ni ninguna cosa, sino que simplemente utilizarlo. Encontrarás material necesario para comprender de forma óptima esta asignatura y podrás ver utilizaciones de modelos humanos reales en 3D, videos explicativos y realidad aumentada y mucho más. Bueno, esta página, como les dije, partió a través de solo querer mostrar muestras 3D, pero a medida que nos fuimos adaptando, encontramos que con esas muestras 3D nosotros podíamos hacer otras cosas. Pero vamos por partes y veamos cómo entonces denominamos a nuestras estructuras. Las dividimos en cabeza y cuello, tronco, miembros superiores y miembros inferiores, donde nosotros no podemos ingresar o hacer clic en cualquiera de una de estas estructuras y vamos a ver todas las muestras que nosotros tenemos en 3D. Por ejemplo, si nosotros vamos a esta muestra que nos dice la cara medial del cerebro más la arteria medial, nosotros hacemos clic y nos va a llevar entonces a un enlace que es de la plataforma, como yo les había dicho, de Sketchfab. Entonces se demora un poco en cargar, debido a que esta es una muestra un poco pesada, debido a la gran cantidad de estructuras que obtiene. Y aquí están entonces enumeradas rotuladas las estructuras. Sin embargo, nosotros también podemos utilizar eso para sacarlo, ¿ya? O hacerlo más grande, donde podamos ver la muestra de mucho mayor tamaño. Y esto obviamente es 3D, o sea, lo podemos girar, que nos da una cierta, si bien las muestras, o sea, lo que queremos observar, se van a encontrar en esta cara, pero nosotros lo podemos girar en diferentes formas para que sea 3D completamente. Y ahí ya tenemos una plataforma 3D. O también podemos ir a otra imagen, como es el caso, este que es bien bonito, que me gusta harto, que de la cara superolateral del cerebro. Exactamente lo mismo. Nos vamos a encontrar aquí con la estructura, y además de esta estructura, nosotros creamos videos explicativos que nos pudieran enseñar un poquitito más sobre este modelo 3D. Y los videos que tratamos de hacer son videos cortos, que no tengan una duración más allá de los 5 minutos, que es lo que el alumno tiene, la capacidad que presenta el alumno para concentrarse en un video. Un video muy largo, más allá de los 5 minutos, ya está demostrado, e incluso nosotros hicimos nuestro propio estudio, y en las encuestas que hacemos para valorar si que realmente estos recursos les sirven a un estudiante, ahí le voy a sacar el sonido porque obviamente salgo yo hablando también. Entonces se le van mostrando las estructuras, se les va dibujando y ahí se va colocando quién es la persona o los créditos, como decía Sandra, que había que siempre colocar, y vamos dibujando las diferentes estructuras. Bueno, si quieren escuchar. Supramarginal, y por acá abajo vamos a tener el giro angular. Ya ambos de lo que es el lóbulo parietal, y que ya cuando veamos el área de Brodmann vamos. Ya, pero mucho porque a mí me da vergüenza escuchar mi propia voz. Pero ya, pero lo que quiero que podamos ver es que a través de las muestras 3D nosotros podemos ir sacando otra estructura, si queremos ir sacando más estructuras, o sea, más formas de enseñanza donde el alumno le quede absolutamente claro, ¿ya? Y para que no crean que esto sea mentira, nosotros nos podemos meter a miembro superior, y aquí también tenemos muestras en miembro superior, los huesos, músculos, este que es el último, que es el video que yo les mostré, que nos habla sobre el plexo braquial, una muestra que si ustedes fuesen, o los que son anatomistas, lo agradecerán de una manera impresionante, porque se puede ver el plexo braquial, que es una estructura de los nervios muy compleja, que se da al inicio
de lo que es la parte cervical y donde van a salir todos los nervios que van a inervar el miembro superior. Entonces, a través de esto nosotros podemos ver acá arriba todos los nervios cómo van a ir saliendo, se van a ir uniendo entre ellos para finalmente conformar los nervios finales. Ver también las relaciones, si nosotros podemos acercar o alejarnos hacia una muestra, ver cómo aquí va a pasar lo que es la arteria, el nervio mediano, acá tenemos el nervio ulnar, pero espectacular, y también ver otras estructuras. Entonces, así nosotros fuimos creando esta página para que sea utilizada por todas las personas. También empezamos a crear material que no solamente fuese los modelos 3D, como le dije, sino cápsulas de anatomía, donde aquí encontramos que tenemos varios, que aquí tenemos que arreglarlo porque todavía está un poquito feo, que tenemos de introducción a la neuroanatomía, o sea, introducción a la anatomía, neuroanatomía, incluso aquí en introducción de la anatomía tenemos el video que realizó Sandra, por lo tanto se puede ver aquí también, lo trabajamos de la misma manera en que trabajamos los modelos 3D. O sea, se suben a YouTube y hacemos el link a través de la página. Por otro lado, no solamente esto sirve para que nosotros hagamos videos y subamos videos, sino que también tenemos para que los alumnos empiecen a utilizar este material y empiecen a realizar videos como ellos mismos o como ellos quisieran hacerlo. Aquí se les enseña un tutorial de cómo utilizar la realidad aumentada y aquí vamos a ver cómo, aquí hay varios ejemplos de alumnos que nos mostraban ya una realidad aumentada porque yo les pedí un trabajo que era con nota obviamente y les dije que los mejores iban a ser subidos a la página. Entonces, ¿qué es la realidad aumentada? Voy a apagar un poquito el volumen. Es colocar la estructura en cualquier parte del cuerpo, subirla, bajarla y poder ver esta muestra en diferentes ángulos. Y el alumno nos va explicando en forma anatómica lo que se encuentra en la estructura. Aquí podemos verlo, moverlo, achicarlo y agrandarlo. Ahí se ven mejor las caras superiores. En la cara articular superior se puede ver mucho mejor y el tubérculo posterior si lo agrandamos también. A ver, demos la vuelta. Ahí se agranda, se achica. Y bueno, aquí podemos ver el... Ahí tenemos uno o tenemos otro. Pero lo otro que igual realizamos, que en este tiempo, como los alumnos no pueden ingresar al pabellón, también hicimos los prácticos. Creo que aquí me fui. Vamos acá. No, esto está. Entonces, como tampoco los alumnos pueden ir a los prácticos, nosotros tenemos la capacidad que con estas mismas muestras 3D, podemos hacer los prácticos. O sea, las clases teóricas después son explicadas en los pasos prácticos a través de estas muestras 3D. Y en los pasos prácticos, la forma que se nos ocurrió para poder evaluar a los alumnos es pedirle que al final de todas las sesiones prácticas realicen un video donde tengan que explicar una estructura anatómica. Entonces también aquí se premió a los 3 mejores videos en donde debían explicar ya las diferentes estructuras. Aquí tenemos como Joyce Aedo, María Belén Reyes y además Daniel Anabalón nos van explicando ya las diferentes estructuras. Aquí podemos ver cómo Daniel nos habla sobre la mandíbula, debido a que la primera unidad tiene que ver con la cabeza. Por anterior al cráneo y forma parte del viscerocráneo. Se articula en un solo punto, específicamente en la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal, y los cóndilos mandibulares, formando la articulación temporomandibular o ATM, una articulación muy, muy compleja, tanto así que el que estoy mostrando acá es la sínfisis mandibular, que igual que va a alojar a la...
Entonces, aquí el alumno es el mismo el que nos está dando una clase de anatomía. La única, o sea, bueno, se hizo una pauta, una rúbrica de cómo evaluar los videos, la calidad de los videos, pero se les pidió que el video no tuviera una duración máxima de los 5 minutos. Ya, por lo tanto, a través de esta página que no solamente, que partió, o sea, primero con subir solamente estructuras 3D, se fue convirtiendo en algo mucho, mucho más creativo y con mucho más estructuras. Y cada vez vamos subiendo más, como aquí vamos mostrando como, hey, tenemos otro modelo. Ahora se nos hace un poquito más lento escanear debido a la pandemia, entonces tenemos mucho menos tiempo de ir al laboratorio para poder ir a escanear. Y aquí está la página completa, si ustedes la quieren ver. Aquí están los seminarios, como realizamos igual un taller la semana pasada a la ANFEM en México, y aquí estamos obviamente en el seminario actual. Y nuestro equipo de trabajo, yo como director ejecutivo del proyecto, Sandra como la subdirectora del proyecto es la que ella coloca la calma de este proyecto, y Patricia Hernández, que es la encargada de los laboratorios, que cuando yo necesito una muestra le pido que por favor, oye, necesito una tal muestra, ¿me la puedes conseguir? Ok, ningún problema, y entonces la podemos escanear. Y bueno, está ahí las diferentes estructuras. Y entonces aquí es donde termina mi presentación, o nuestra presentación, porque Sandra es muy parte de esto. Así que es lo que quería mostrarles sobre lo que estamos realizando sobre plataforma 3D y especialmente como un recurso educativo abierto, para que toda la gente pudiese aprovechar esto, no solamente desde acá Chile, la universidad de nuestro país o de nuestra ciudad, sino que de todo el mundo. ¿Ya? Y con eso doy fin a mi presentación, espero que les haya gustado y no se hayan aburrido mucho. Me despido mucho atentamente. Agradecemos la exposición del profesor Gonzalo Tiznado.